Hola, buenos días. Un minutito que ya acomodo algo de la compu. Ya estamos. Quiero abrir el campus. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Cristina Casals, ¿sí? Soy la profesora que les va a dar clase los días viernes, por ahora en forma virtual, porque la facultad lo que nos dijo es que 2 clases presenciales, una virtual. Eh, y además, bueno, yo trabajo en la municipalidad, en la dirección de niñez, que trabajo en una oficina que está descentralizada, que está en Luro al 10.000, así muy lejos. Eh, Así que cambiar ahora a esta altura del año a una modalidad presencial a mí me complicaba muchísimo porque dejar la oficina en horas de la mañana, salir corriendo para la facultad, a dar presencial, es un área donde siempre estamos trabajando con urgencias y esas cosas, entonces a veces iba a poder y a veces no, así que siga la modalidad virtual a mí me facilita este año. Después ya, cuando si volvemos a la normalidad absoluta de situación presencial, uno se organiza, ese día no va a trabajar, y lo hago de esa manera. Pero ahora que de golpe nos dijeron que tenía que ser de esta modalidad mixta, eh, se me complicaba bastante organizarlo, así que se me posibilita hacerlo virtual, así que buenísimo. Continuar así. Bien, bueno, a ver, quiero ver cuántos son. Bueno, nosotros, ustedes son la mayoría seguramente, es gente ingresante el año pasado, así que, bueno, se deben haber arrancado la vida universitaria en forma virtual, ¿sí? No presencial. Yo estoy favorable a la presencialidad, pero bueno, ya les digo, así de golpe, yo estoy en otra materia también, en 2 materias, en familia, porque ustedes son plan nuevo, así que está dividida, antes era familia y sucesiones, ahora tiene derecho de familia y derecho de las sucesiones. También estoy en esas materias, y ahí es todo virtual, no es presencial nada. Por eso me sorprendió esta decisión de la facultad de hacer de golpe, así estando en agosto, decir, bueno, es presencial. Sí, sí, a ver, pese a que yo soy favorable a la presencialidad, pero si hubiesen dicho en junio, julio era una cosa, pero así de golpe, cuando ya comenzaban las clases, fue medio sorpresivo. Por eso se los quería aclarar. Bien. Eh, a ver, vamos a hablar un poquito en general, porque hoy el tema que me toca hoy por el cronograma, que es regulación del contrato, es nada, es muy cortito, porque en realidad tendría que haberse dado,
se da junto con la primer bolilla que les habló el doctor Vega seguramente en la primer clase, así que no es mucho el tema. Y la otra parte, que es de las convenios internacionales, no los estamos preguntando en la materia de grado, ¿sí? Así que sí, me voy a aprovechar a aclarar diferentes dudas que han surgido en el grupo, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a la bibliografía, ¿sí? Que preguntaban respecto de Borda. El doctor Vega recomienda Borda, ¿sí? Junto con Moset, junto con Alterini. Es lo mismo, para él es indistinto cualquiera de las bibliografías. Para mí, si todavía no han comprado, fotocopiado, digitalizado ningún libro, es preferible o Moset o Alterini, no Borda. ¿Por qué? Porque Borda es un autor que estaba en contra de la reforma del código, con lo cual es un autor muy clásico. Su padre, que su padre tenía tratados de todo, él tenía una obra maravillosa que era todo el derecho civil, desde Civil 1 a lo que antes era Civil 1 y hasta Civil 5, él tenía toda una obra que abarcaba todos los civiles, la verdad que maravillosa, pero el problema que tenían es que era un autor muy clásico, muy ortodoxo en las concepciones, ¿sí? Y en un derecho que permanentemente tiene cambios, hay que estar actualizado y hay que, cuando toda la mayoría, ¿no? Ya no, casi hasta unánimemente la doctrina opina algo, quedarte vos posicionado en una posición a veces es complicado. El libro este de contratos es del hijo del señor Borda anterior. Pero el mismo hijo también eran contrarios, o sea, fueron muy críticos de la reforma del código. Con lo cual hay muchas cosas que, para mi gusto particular, no estarían bien tratadas o están bien tratadas, pero su pensamiento es como que se ha quedado estancado, ¿sí? Si vos me decís que es un autor clásico, pero ofrece, como Moset, por ejemplo. Moset Iturraspe es un autor clásico, pero en paz descanse porque falleció hace poquito. Era un autor clásico, pero él brinda todas las posibles alternativas novedosas. Dice, la doctrina moderna, hay autores que piensan tal otra cosa. Entonces, eso está bueno porque sirve para uno poder entender. Por ejemplo, yo les voy a ir diciendo más o menos, por eso para mi gusto, si tengo que elegir, elijo Moset o elijo Alterini. Alterini, el problema que tiene es que tengo que estudiarlo sí o sí con el código abierto al lado, porque él sí nombra un número de artículo, pero no lo cita, ¿sí? Entonces, lo cita nombrando el número, pero no lo transcribe, quiero decir. Entonces, es medio engorroso leerlo porque sí o sí tengo que estar con el libro, el código, libro, código. Cambio Moset los transcribe y para mi gusto, los dos explican muy bien, ¿sí? Porque Alterini es muy claro, pero es muy escueto, ¿sí? Como que da una proposición de algo, un concepto, pero no lo desarrolla tanto. Pero bueno, el que tiene ya Borda, pero no se haga problema. Tenga Borda, pero tengan en cuenta, escuchen bien las clases, qué es lo que se habla en las clases, qué es lo que decimos. Porque cuando a mí creo que me toca este cuatrimestre la parte de elementos de los contratos, cuando hablemos de objeto, no me sirve Borda, ¿sí? Voy a hablar, y ustedes van a tener que saber el objeto según lo que opina Moset, y el objeto cómo lo opina Alterini, porque hay una diferencia importante en estos autores y tiene que ver con entender el tema. Pero bueno, eso lo dejamos para la clase de objeto. Cualquiera, hay otro, miren, ahora me estoy acordando, pero no me puedo acordar el apellido. En biblioteca de la facultad hay un librito muy chiquitito, es chico, un tipo manualcito, pero está muy bueno, está muy claro.
bueno, yo ya les voy a averiguar el nombre del autor, que es un profesor de la UBA, ¿sí? Que ha hecho como un manualcito. Eh, estaba bueno, yo lo he ojeado para ver cómo desarrolla y ay, no me voy a acordar, no me voy a acordar, pero se los averiguo. Eh, está bueno porque si ustedes preguntan en la biblioteca de la facultad, lo van a encontrar porque creo que es uno de los únicos que es posterior a la reforma del código, que es un librito nuevo, bastante bien actualizado. Lo que sí es claro, estudian por libro. No se estudia de las clases, no se estudia de los PowerPoint. El PowerPoint, yo uso mucho PowerPoint, pero el PowerPoint es una herramienta del docente, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que andar copiando todo mientras uno habla, o si no, lo otro que le queda es escucharnos, pero no registra nada de lo que uno dijo, ¿sí? Es una herramienta nuestra para hacer la clase más entretenida, ¿sí? Más didáctica, porque ustedes pueden visualizar, ¿sí? Yo hago muchos cuadros, entonces, para eso sirve el Power, no es para estudiar el PowerPoint, ¿sí? Lo mismo que el código, no puedo estudiar del código, porque el código tiene un lenguaje, ustedes vieron teoría del derecho, saben que en los diferentes tipos de lenguaje, el código tiene un lenguaje normativo. El código no describe, no explica, da la norma. Entonces, yo no puedo estudiar la norma aislada. ¿Por qué? Porque yo me puedo aprender el artículo de memoria, pero en el parcial le vamos a pedir que lo relacionen con otro aspecto, que entiendan por qué dicen lo que dicen, de dónde viene, ¿sí? Y para eso la única forma posible es la lectura del libro, del manual, del tratado, de lo que sea, pero porque el libro tiene una secuencia, que hay títulos, subtítulos, entonces nos van llevando, nos va introduciendo en el tema y nos va facilitando la comprensión. Nosotros lo que notamos en los exámenes es mucha falta de comprensión de texto y de producción. Pero yo lo estudié, yo sé, sí, pero si no lo podés decir, si no lo podés explicar, algo falló ahí. O porque lo estudié de memoria y en el momento no me lo acuerdo, entonces no lo puedo ni explicar, ¿sí? O porque no lo entendí. Me pareció que entendí el tema, pero si me piden que lo relacione con algo, no lo puedo hacer. Y el derecho, no solo el derecho de los contratos, todo el derecho, no solo el derecho civil, todo el derecho está relacionado. No es que yo cursé parte general, aprobé, me olvidé. Ahora, todo el tiempo vamos a estar volviendo a los conceptos de parte general. Vuelvan a revisar parte general, vuelvan a obligaciones, seguramente lo tienen más fresquito y más fresquito que yo. Yo odio obligaciones, pero seguramente ustedes lo van a tener más presente. Pero no parte general. Empezamos a hablar de nulidad y no saben diferenciar nulidad absoluta y relativa, actos nulos de anulables, porque se lo olvidaron, porque aprobaron parte general y es como que, y lo van a ver todo el tiempo, en todas las materias de la carrera van a ver que es un acto nulo, porque es una nulidad procesal o una nulidad penal, van a ver siempre los actos nulos. Entonces, tienen que tener muy presente todos los conceptos están relacionados. Lo que vieron en obligaciones tiene relación directa con contratos. Lo que vemos en contratos tiene relación directa con reales por la adquisición de derechos reales. Con el derecho de familia, porque tenemos un aspecto patrimonial del derecho de familia. Entonces, todo está relacionado. Y para tener esta relación de contenidos, no me olvido, no es que apruebo algo y me olvidé. ¿Sí? Por eso está bueno al estudiar de libros, el mismo libro me va relacionando. Si yo me lo olvidé de lo que estudié en parte general, me lo va a explicar. Si yo voy directamente al código, aun cuando estudie del código comentado, hay un código comentado que es muy bueno, que yo se los habilité en el campus, que es el de InfoIUS. No utilicen el de Lorenzetti, porque el de Lorenzetti, si lo tienen, bueno, pero
es más complicado, porque todo el tiempo la, el comentario que hace es referirse a de dónde sacó, es decir, esto lo sacamos del anteproyecto de código tal y esto, muchos de los antecedentes, y no explica bien el artículo. Entonces hay uno de InfoU, se lo pueden descargar gratuitamente, pero bueno, yo ahora ya estaba, se lo subí al campus, el tomo de contratos, es de Caramelo, Picasso y Herrera, ese código. Ese está muy bueno, pero no me alcanza, eso me sirve cuando algún artículo no lo entiendo, ¿sí? Ahí sí voy a cómo el código comentado, pero no para estudiarlo, ¿sí? Para estudiarlo tengo que ir a la bibliografía, ¿sí? ¿Queda claro? Voy a ser re hincha con esto, re hincha. Parcial no sabemos si va a ser a desarrollar, no sabemos si va a ser por escrito o no se vamos a ver oral. La facultad pide que se tome oral, me parece perfecto, yo estoy de acuerdo, porque la mejor forma de evaluar es a través de la oralidad. A ustedes les da miedo, es mucho más favorable para el estudiante, porque donde dicen una macana le hacemos... Entonces ya pueden parar y repensar y reformular la respuesta, qué cosa que si está escrito o no, menos con el multiple choice. ¿Sí? Porque nosotros generalmente cuando era presencial tomábamos preguntas a desarrollar, ¿sí? Que les da tiempo de pensar, pero lo que está escrito está escrito. Pero ahora en la virtualidad empezamos a tomar con multiple choice. A mí no es un sistema que no me gusta particularmente, pero no teníamos otra posibilidad porque para tomar oral era mucha cantidad, ¿sí? Tomamos generalmente lo que es probable que hagamos este cuatrimestre, tomemos un escrito, el parcial escrito y el recuperatorio oral, puede ser una alternativa. Puede ser que sea multiple choice o no, eso todavía no lo hemos evaluado, ¿sí? O a desarrollar, eso no lo hemos evaluado. Pero aún así, aunque sea multiple choice, no se confíen, porque las preguntas no es el artículo y las opciones, ¿sí? Los hacemos pensar. Los hacemos pensar y no es que me lo puedo copiar fácil porque tengo el código escondido en un macheteado en algún lado o en el reloj, en el celular, en cualquier lado, entonces me voy a poder fijar en el código. No. Las preguntas son complicadas, son preguntas para pensar, ¿sí? Donde ha faltado estudio, no hay tu tía, ¿eh? No zafa. Así que no se confíen, bueno, va a ser multiple choice, averiguamos qué preguntaron, porque yo sé que lo hacen, las preguntas de cuatrimestres anteriores, y ya las sé, no, las cambiamos, no las cambiamos nosotros, es el mismo sistema del virtual, pero bueno, ahora van a ser presencial, pero podemos copiarlas de ahí y es aleatorio, así que nosotros todo el tiempo le vamos agregando preguntas al banco de preguntas, así que las cambiamos. Así que no se confíen en eso. Me estaba hablando, se me vino algo a la cabeza que decirles, pero ahora me olvidé. Hasta ahora, ¿alguien, alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuándo sería, profe, la fecha del parcial? La facultad estableció la fecha del 4 de agosto, ¿sí? Es una fecha que pone la facultad para que ustedes no se les superponga con otras materias, ¿sí? Así que es esa seguramente la que vamos a mantener. No sé si coincide, ahora no recuerdo qué fecha estaba en el cronograma, ¿sí? Pero si en el cronograma hay otra fecha, seguro vamos a tener que mantenerla del 4 de agosto porque lo estableció la facultad para que no tengan ustedes dos materias el mismo día. Profe, 4 de octubre. Perdón, de octubre. 4 de agosto ya pasó. No iba a preguntar si septiembre o octubre. No, octubre, 4 de octubre. Ya me acordé que les iba a decir. Le damos mucha importancia a esta primer parte. Les habrá dicho Vega que la materia está dividida
en una parte general y una parte especial, donde vemos cada uno de los contratos en particular. Le damos mucha importancia a esta parte general. ¿Por qué? Porque para la parte especial es aplicar todo lo que vamos a volver a ver. Es decir, es como un repaso de todo lo que vemos esta primer parte, pero aplicado a cada contrato en particular. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, que no es que apruebo una materia y después me olvido. Acá menos, no es que aprobé el primer parcial y me olvidé, cambio ficha, chip y veo, no. Vamos a volver a ver todo lo que vimos ahora en esta parte, después aplicado a cada contrato en particular lo volvemos a ver, ¿sí? Cómo se clasifica, cuáles son los caracteres, todo lo que vemos, cuáles son los elementos, cómo se forma el consentimiento, cuáles son las obligaciones de las partes, ¿sí? Cuáles son los modos extintivos, todo lo que vemos ahora en esta parte general, vamos a verla en cada uno de los contratos en particular, ¿sí? Por eso, para nosotros, esta parte general es muy importante y exigimos más que para la parte especial. Para la parte especial puede ser, no hace, ahí sí sirve con estudiar código, porque si tuve en claro la parte general que la leí de libros, después sí me arreglo con el código o el código comentado, ¿sí? Pero es muy importante esta primer parte. Bien, ¿alguien alguna pregunta? Yo, profe. ¿Van a utilizar el cronograma que está en el campus? Porque yo imprimí el programa de la facultad y no. No. Está diferente. No, porque nosotros no tenemos titular en esta cátedra, ¿sí? No hay profesor titular, así que no tenemos un programa unificado para todas las comisiones, ¿sí? Ese es el programa que confeccionó la facultad en el 2018, creo, porque venía la inspección, ustedes no estaban, pero vino una inspección del Ministerio, de CONEAU, ¿sí? Que es la Comisión Nacional de Políticas Universitarias, una auditoría que a todas las facultades y universidades públicas y privadas del país fue esta auditoría, la nuestra aprobó y aprobó bien, muy bien, que eso es muy difícil aprobar esa auditoría. En el momento que había que vinieran los auditores, todas las cátedras tenían que tener un programa aprobado. Entonces es un programa que confeccionó la facultad en la emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en contratos no tenemos profesor titular, no se llamó a concurso todavía. Hay profesores adjuntos que están a cargo de cada comisión, en nuestro caso es el doctor Vega, ¿sí? Pero no tenemos profesor adjunto. No tenemos profesor titular, por lo tanto no tenemos un programa oficial unificado para todas las comisiones. Por eso ustedes guíense por el cronograma. Nosotros el cronograma es partes del programa adaptadas a la comisión y a lo que al doctor Beja y a toda la cátedra, ¿no? Porque acá no es una cuestión verticalista, sino que esto es conversado conmigo. Porque estaba en ese momento el doctor Escarcela, estuvo hasta el año pasado, éramos los dos docentes ayudantes, ahora el doctor Escarcela renunció y está colaborando un nuevo docente, el doctor Ramiro Tamendi, pero es un docente adscripto que ingresó este año, así que es nuevo, pero bueno, con respecto al cronograma lo hemos consensuado con el doctor Vega, qué es lo que nos interesa a nosotros dar en esta materia. Por eso ustedes van a ver que tal vez en otra comisión le dediquen, después cuando ven los contratos en particular, le dedican más tiempo tal vez a los contratos informáticos y nosotros no tanto, ¿sí? Nosotros por ahí tal vez le dedicamos más al derecho de consumo, ¿sí? Entonces, por eso cada comisión es diferente, ¿sí? Pero muchas gracias, profe. Fíjense por el cronograma. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Después seguro voy hablando y me voy acordando. Profe, sí. ¿va a subir lo de Mosetti y Turraspe? Ay, no lo tengo. Sabés que yo pensé que lo tenía porque
en los grupos de Stitch de comisiones anteriores, ellos compartían el digitalizado Moset y Alterini. Y se ve que la misma facultad elimina esos grupos. Yo pensé que al estar en uno de esos grupos, yo nunca me fui del grupo, pensé que lo iba a poder ver. Y no, se ve que la facultad los va eliminando a los grupos y quedó ahí en los archivos. Pero pregúntenlo en el centro de estudiantes. El centro de estudiantes tiene, creo, como algo, como un aula, no el campus, sino otra cosa, como una página del centro, que creo que suben bibliografía digitalizada, ¿sí? Listo, Así entonces. que háblenlo con los chicos del centro de estudiantes. Disculpe, profe, yo me había fijado en esa página que dice usted del centro de estudiantes y el único material es el de Borda. Por eso yo había hablado y preguntado otro. Yo no sé. Bueno, yo voy a Si no, esperamos al lunes y le preguntamos al profesor a ver si de casualidad lo tiene digitalizado. Ojo. Le No, preguntamos... Vega no lo tiene digitalizado, no creo, no creo. Lo que sí, espérenme, déjenme pensar que lo pueda llegar a tener digitalizado la gente de impresiones, pero no sé si se los van a facilitar a ustedes porque ellos van a querer venderlo impreso. Pero yo voy a averiguar si tal vez me lo pasan o de alguna manera cómo podemos hacer. ¿Sí? Bueno, pongámonos entre todos, ¿sí? Ustedes traten de averiguar a través de si tienen algún conocido de los chicos del centro, yo también, si no les pregunto, pues son amorosos los chicos del centro, y pueden ver de poder recuperar los archivos que se cargaron en los grupos de los cuatrimestres anteriores, y entonces de esa manera poder recuperar esto digitalizado, ¿no? Pero Profe, sí. yo tengo el manual de Borda, por eso le quería consultar si a medida que van pasando las clases podría avisar qué temas puntuales no leer de ahí y Sí, leer como de les otro libro. dije, como les dije, les voy a ir avisando, les vamos a ir avisando y ustedes mismos se dan cuenta. Si ven que lo que se trató en la clase no está en Borda, y es porque seguramente está en Alterini, digo Alterini, también, ojo, también están los libros de Lorenzetti, ¿sí? Lo que pasa que son varios tomos los de Lorenzetti, es lo mejor, obviamente, no el código comentado, si me van a decir, está loca esta mujer, recién dijo que Lorenzetti no, y ahora dice que no. El código comentado a mí no me gusta, pero el libro de Lorenzetti, libros, porque son muchos tomos, sí, está buenísimo, en biblioteca lo tenían, ese. Eso está bárbaro. Si quieren algún tema que ves que no está en Borda, sí, te vas hasta la biblioteca y te buscas, que seguro ahí en Lorenzetti, que es digo como autor moderno, ¿no? Lo va a tener. Valentina Dávila, sí, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, respecto del campus, si van a habilitar el resto de las unidades. Sí, pero a medida que, yo las habilito a medida que las vamos dando. ¿Vos qué querías? ¿Verlas ya, tenerlas todas? No, para ver la unidad 2, por ejemplo, o la de elementos bueno. Sí, del contrato. ahora termino la clase y te la habilito. Sí, Gracias. Sí. Yo generalmente las voy habilitando a medida que vamos dando las clases, pero si no las puedo también habilitar todo, no hay problema. Lo que pasa es que, ¿saben por qué no? Yo particularmente no lo habilito todo, porque a veces modifico cosas en los Power, porque hay algún fallo nuevo o algo se ha actualizado, entonces para que después no se confundan y alguien se descargue el Power anterior y que no está modificado, entonces por eso trato de ir habilitando después que termino la clase, pero sí, no hay problema. Bueno, ahora alguno cuénteme, ¿qué vieron con Vega? Con Ramiro sé que vieron clasificación, ¿sí?
Con Vega me imagino que vieron concepto de contrato y diferencia entre convención, pacto, ¿lo vieron? ¿Qué más? Los pilares del contrato. Sí, también vimos. También mencioné un poco de contrato de adhesión. Bien, Los principios que rigen, los artículos 9, 10, 11, 12. bien. Y nada más, no vimos mucho, profe, en la primera clase. Bien, Fue bueno, media esto introducción. sería perfecto. Esto que voy a mencionar ahora es como una continuación de esa primer clase. En realidad se debería dar todo en la primera clase, pero bueno, como siempre estas primeras clases tienen que ver mucho con la presentación, no después si no hay tiempo para desarrollar, entonces está dividido así. Bueno, vamos a hablar un poquito de la regulación del contrato nosotros, ¿sí? Vamos a ver cómo se regula el contrato, es decir, esto que ustedes vieron de los pilares del contrato, ¿sí? Primero vieron el concepto, después vieron los pilares donde hablaron de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué leyes regulan un contrato. Cuando hablamos de regular un contrato, es decir, a ese contrato que tenemos, ¿qué normas se le aplican? ¿Sí? Miren que hay un Power, pero que justo por eso quería abrir el campus, porque hay un Power que hizo Vega en algún momento sobre el tema. Este no lo hice yo, soy maestra. Maestra no, me quiero decir fanática de los Power, lo hizo Vega, pero ¿lo ven? Perfecto. Esto ya lo vieron con él, son las primeras bolillas, pilares del contrato, ¿sí? Y esto lo vieron. No llegamos ahí, vimos hasta Bien, pilares. buenísimo, entonces retomamos desde acá. La doctrina clásica que nos habla de pilares del contrato, ¿sí? Estos dicen que sí, y la doctrina moderna ya no es que, a ver, no es que la doctrina moderna dice lo que dice la doctrina, en algunas cosas, en otras sí, lo que dice la doctrina moderna, lo que decía la doctrina clásica está mal, y nosotros somos iluminados y más progre, y tenemos, no es que aquello lo desecho y esto es nuevo. Lo que ellos están diciendo está buenísimo, lo tomamos, lo que dice la doctrina moderna, pero además le sumamos. Eso es lo que nos está diciendo. Seguramente con Ramiro, cuando vieron clasificación de los contratos, también vieron, o no, espero, la clasificación que hace la doctrina moderna, ¿sí? La clasificación según la función económica social del contrato, ¿eso lo vieron? Bien. No, eso no quiere decir que esa suplanta a la clasificación que tenemos en el código o la clasificación. La complementa. Por eso la doctrina habla de contratos de cambio, es decir, que además de la clasificación normal que tenemos, bilaterales, unilaterales, de contratos onerosos, también tenemos otra clasificación que podemos hablar de contratos de cambio, contratos de garantía, contratos de previsión, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, pero no se suplantan, sino que se complementan. Surgen contratos estandarizados, dice, y la teoría del débil jurídico, es decir, aquellos contratos que, como les explicó Vega, los contratos por adhesión, ¿sí? O también llamados contratos de contenido predispuestos, que pueden ser contrato por adhesión o contrato en formulario, donde hay una de las partes que es la que establece todas las cláusulas y el otro simplemente adhiere, ¿sí?, a ese contrato. Por eso se considera que el quien adhiere, el que no participó en la elaboración del contrato, se considera que es una posición más débil. Por eso se habla ahí del débil jurídico. ¿Por qué? Porque es una parte que hay una desigualdad, porque hay una de las partes que es el que redactó y el otro simplemente consiente o no.
Por eso esta figura del deber jurídico, por eso van a aparecer normas que van a proteger a ese débil jurídico, donde esa igualdad entre las partes, como no existe, se va a tender, las leyes a través del orden público van a tender a emparejar la situación con normas protectorias del débil jurídico, que ahora vamos a ver cuáles son. También aparecen contratos de larga duración, ¿sí? Y de colaboración. Ahí van a ver ustedes lo que se llama la unión de contratos, las cadenas de contratos, ¿sí? Donde son contratos donde ya no es un único contrato, sino son varios contratos unidos como una única o como una operación económica global. Es decir, son parte de toda una operación económica global. El ejemplo más fácil son los paquetes turísticos, ¿sí? Uno contrata el transporte, ¿sí? El avión, contrata el hotel, contrata las excursiones. Son todos contratos diferentes porque estamos hablando de un contrato del derecho aeronáutico, un contrato de hotelería, un contrato de turismo, de excursiones, ¿sí? Entonces, son diferentes contratos unidos, pero me lo venden como un único contrato, como un paquete, como una operación económica. Entonces, eso se llama cadena de contratos, ¿sí? Bien, surgimiento de contratos electrónicos que modifican la declaración de voluntad y el consentimiento. Bueno, cuando veamos el tema de consentimiento, van a ver ahí todos los supuestos, las formas del consentimiento entre ausentes. ¿Sí? Vamos a ver cuándo existe consentimiento entre ausentes, que no tiene que ver tanto donde si las personas están juntas, sino que tienen que ver con el factor tiempo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que también hay normas específicas para estas nuevas formas que antes no existían. Antes las partes se juntaban, se sentaban y firmaban, ¿sí? En un mismo momento, con la aparición, no de la pandemia, no es esto del año pasado, ya venimos hace muchos años, es con la aparición de las formas informáticas, de los medios electrónicos, ¿sí? Que aparece una forma de contratar diferente, ¿sí? Donde ahí la manifestación de voluntad, el consentimiento, es decir, cómo va a quedar formado el consentimiento, va a ser diferente a como se venía antes con los contratos paritarios entre presentes. Surgimiento de los contratos de empresa y consumidores que desplazan distingo entre civiles y comerciales. Esto no lo vamos a ver tanto nosotros, sino que lo van a ver más en derecho comercial, ¿sí? Bien, y todos estos contratos y contratos nuevos que van apareciendo, ¿cómo se regula? El 963 es el mismo Código Civil y Comercial, le incorpora, que antes no lo teníamos, a partir del artículo el 963, a partir cuando habla de la definición, el 957, establece las normas de buena fe, ¿sí? Y en el 963, en estos primeros artículos, cuando arranca el código con contratos, habla de prelación normativa, es decir, cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican en el siguiente orden, ¿sí? Y establece un orden que, ahí sí lo tengo, después quería ver si lo tenía. Bien, establece, dice, en el caso de que aparezca normas, un contrato esté regulado por el Código Civil, pero también por alguna ley especial, tenemos que tener este orden de prelación, ¿sí? Es decir, cómo vamos a interpretar ese contrato según este orden que nos dice el Código. Y nos habla de leyes imperativas y leyes supletorias. ¿Qué son leyes imperativas? Imperativas son aquellas normas, ¿sí?, que las partes no pueden dejarlas de lado, por eso dice indisponibles. No pueden ser dejadas de lado por las partes. Esas normas pueden ser de orden público, es decir, porque afecta el interés general, cuando algo, esto lo vieron en parte general, recuerden,
cuando algo es de orden público. No me animé a preguntarles, ¿sí? El doctor Vega es más preguntón que yo, los hace participar más, yo soy más buena. No les hago preguntar tanto, porque no les hago preguntar porque si estuviéramos en la clase presencial, sí, pero en la clase, acá en la virtualidad, no, porque siempre contestan los que tienen la camarita prendida y el resto no, así que no soy tan mala que los hago participar. Por ahí un día me vuelvo mala y los hago participar. Cuando sabemos, cuando hay orden público, cuando está afectado el interés general, ¿sí? El interés público. Entonces, en ese tipo de normas, la misma ley dice, esto no puede ser dejado de lado por las partes. O cuando, por ejemplo, serían los supuestos del derecho de consumo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso como es normas de protección del consumidor en general, de la población que consume, algo que esté establecido, un contrato que se redacte y que esté en contra de alguna norma del derecho de consumo, esa norma vamos a ver después que es pasible de nulidad. ¿Por qué? Porque es contraria al orden público y las partes ahí no les rige la autonomía de la voluntad y no pueden hacer lo que quieren. Tienen que respetar lo que la ley dice, ¿sí? O a veces normas que no son de orden público, pero son imperativas, es decir, no pueden ser dejadas de lado porque así está establecido. Por ejemplo, cuando se regula el contrato de compraventa, hay elementos que son esenciales, que es la cosa y el precio. Cuando una de las partes se obliga, el contrato de compraventa, una de las partes se obliga a entregar una cosa a cambio de que la otra parte se obligue a pagar un precio. Esa cosa y ese precio, que ya les adelanto, son el objeto mediato del contrato, según Moset, cosa y precio, son elementos esenciales. Pueden no estar determinados, pueden ser determinables, pero tienen que estar. Si no hay cosa y si no hay precio, el contrato es nulo, ¿sí? Entonces, esa es una ley, una norma imperativa, aquella norma del código que me dice que el contrato de compraventa tiene que tener precio determinado, determinable, pero tiene que tener. No es de orden público, pero sí es una norma imperativa, ¿sí? ¿Me siguen? Es decir, norma imperativa, la que no puede ser dejada de lado por las partes. Normas supletorias son aquellas que sí pueden ser dejadas de lado por las partes. Es decir, el código brinda, orienta, o lo que da es, en el caso que las partes nada digan, pasa esto, se resuelve de esta forma. Por ejemplo, qué sé yo, el lugar de pago, ¿sí? Si las partes establecieron que el lugar de pago va a ser el domicilio del vendedor, perfecto, es el domicilio del vendedor. Pero si las partes nada dicen, el código nos brinda soluciones porque nos va a decir, y va a ser el lugar donde se celebró el contrato, o el lugar donde se entregó la cosa, ¿sí? Es decir, son normas supletorias. ¿Supletorias de qué? ¿Por qué son supletorias? A ver. Porque pueden ser dejadas de lado por las partes. Claro, pero supletorias de qué? ¿Qué es lo que prima primero en ese caso? De la voluntad de las partes. Muy bien, la voluntad de las partes. Ahí sí, lo que va a primar es la voluntad de las partes. Y en el caso de que no hayan manifestado nada, es decir, se haya hecho silencio en relación a ese aspecto, o sea contradictorio, ahí haya en el mismo contrato cláusulas contradictorias, ahí vamos a aplicar esas normas supletorias. ¿Sí? ¿Me siguieron? Esta prelación normativa que nos dice el 963 nos está dando este orden. Dice, las normas de orden público, primero vamos a aplicar las normas de orden público del Código Civil, es decir, aquellas normas que sabemos que
las partes no pueden disponer por una cuestión de orden público. Por ejemplo, un contrato de locación, ¿sí?, que establece el plazo de contrato de locación de cosas, ¿sí?, locación de viviendas, de inmuebles urbanos, ¿sí? No solo el código. Vamos a ver que ahora se aprobó el año pasado una ley especial que modificó ese plazo que tenía el Código Civil, que era de orden público, y estableció otro plazo. Antes, el plazo mínimo de locación para vivienda era de 2 años. Ahora el plazo es de 3 años, ¿sí?, salvo excepciones. Entonces, esa es una norma de orden público. Entonces, tenemos un contrato de locación, lo primero que tenemos que ver es decir, bueno, a ver, ¿se respetó el orden público en cuanto al plazo? ¿Sí? Porque es una norma de orden público. Luego, normas imperativas de la ley especial. Por ejemplo, esta ley de locaciones urbanas, esta ley nueva, es una ley especial. Entonces, también regula algunas cuestiones referidas al precio de la locación, ¿sí? Esa es norma imperativa, no puede ser dejada de lado por las partes, ¿sí? No nos dice la ley qué precio tenemos que poner, lo que nos dice es que ese precio no se puede ir aumentando como se hacía por costumbre cada 6 meses, por ejemplo. Entonces, nos está dando también una pauta que no puede ser dejada de lado por las partes. Normas imperativas de la ley especial, normas imperativas del Código Civil, ¿sí? Ley especial porque, esto recuerden, volvemos a parte general, cuando hablábamos de aplicación de las leyes. La ley especial, o teoría del derecho, no me acuerdo. Ley especial se prevalece sobre ley general, por eso la ley especial prevalece sobre la ley general, que sería el Código Civil. Si se acuerdan de norma posterior sobre norma anterior, ¿sí? Ley especial sobre ley general. Luego, la autonomía, es decir, a ver, ¿se respetó el orden público? ¿Se respetaron las normas imperativas, ya sea de una ley especial o del Código Civil? Bueno, ahora sí. Ahora vamos a ver qué es lo que quisieron establecer las partes, es decir, la autonomía de la voluntad. Y cuando no logro comprender, no logro interpretar qué es lo que pasa, que no logramos interpretar qué es lo que las partes carancho quisieron hacer, a ver, ese no es lenguaje jurídico. Yo sé que ustedes están hace poquito, que están la mayoría en la facultad, ¿sí? Con lo cual no están manejando el lenguaje jurídico. Les pido que empiecen a manejar lenguaje jurídico, no hablar, contestar, sobre todo en el parcial, cuando uno se pregunta, es como si le estuviera contando al amigo en un café qué es la compraventa, ¿sí? Empiecen a manejar definiciones, conceptos, ¿sí? En familia se los exijo. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ya te doy la palabra. Pero ahora empiecen a manejar lenguaje jurídico. Y decir, ay, y esta dice carancho, que no es lenguaje muy jurídico, que digamos, sí, porque mi función acá es otra. Mi función es que comprendan el tema, que lo entiendan. Entonces, yo voy a utilizar el lenguaje vulgar para que el tema lo comprenda. Después, cuando me desgraben la clase, tachen, no me metan ahí el carancho ese, por favor. ¿Sí? Entonces, decíamos, déjame... ¿Quién era el que me preguntó? Que no veo a 4 nada más yo. Ahora te doy la palabra. Decíamos entonces, una vez que corroboramos que se haya respetado el orden público, que las normas imperativas de la ley especial o del Código Civil se hayan respetado, veo lo que las partes hayan querido. Si no entiendo, si hay cláusulas que son confusas, que son ambiguas, ahora lo dije lindo, ¿sí? Que hay lagunas en ese contrato, entonces ahí vamos a ir a las normas supletorias, o de la ley especial o del Código Civil. Código Civil, dice acá, es Código Civil y Comercial, ¿eh? Se ve que le quedó a Vega de antes, de la reforma. Sí, ¿quién me hablaba? Sí, profe, Matías. La pregunta mía era, ¿por qué, por ejemplo, en un caso específico como es la ley de alquileres,
El ordenamiento jurídico diferencia entre orden público y leyes y normas imperativas si ambas son indisponibles. Sí, porque a veces hay normas que son de orden público, perdón, hay normas que son imperativas, pero que no son de orden público necesariamente. Por ejemplo, esta que te hablaba del precio en la compraventa, el precio, ¿sí? Es una norma imperativa, pero que no es de orden público, solamente afecta intereses particulares, ¿sí? Pero es obligatoria para las partes, ¿sí? En el contrato de locación, ¿sí?, de la ley de alquileres, tenemos que normas que son de orden público, como por ejemplo los plazos, ¿sí? Pero son de orden público e imperativos, obviamente, pero hay normas que son imperativas, pero que no son tanto de orden público como el ejemplo que te di del precio, ¿sí? Bien. Bien. Continuamos. ¿Qué dice acá? Tutela constitucional del contrato. Bueno, esto es importante porque vamos a ver mucho. Ahora, ustedes saben que con la reforma del Código Civil, en el artículo 1 y 2, el Código, remiten a los tratados de derechos humanos, remiten al derecho constitucional. Es decir, antes cuando hablábamos del derecho de los contratos, ¿sí?, decíamos que estaban en la órbita del derecho privado, ¿sí? Estaba muy diferenciada el derecho público del derecho privado, y cuando hablábamos de los contratos, de los civiles, del derecho civil en general, se decía que era un derecho privado. Con la incorporación de los tratados de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, estos contratos pasaron a tener jerarquía constitucional. Esto, ustedes derecho constitucional ya la han visto, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, recuerdan la pirámide de Kelsen, ¿sí?, donde la Constitución Nacional es la ley suprema, está en la cúspide, y todos los demás, todo el sistema normativo se debe adecuar a la Constitución Nacional. Con la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, toda la normativa inferior se debe adecuar a los tratados de derechos humanos, ¿sí?, porque son Constitución Nacional. Entonces, todo el derecho privado se ha tenido que adecuar, ¿sí? Por eso fue tan importante esta reforma del Código Civil y Comercial, porque teníamos un derecho civil antiguo, un derecho que no estaba adecuado a los tratados internacionales. Y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? Si un país no adecua su legislación interna a un tratado internacional que aprobó, porque como Argentina es integrante de Naciones Unidas, entonces un tratado, sobre todo una convención aprobada en Naciones Unidas, que luego encima el país ratifica, ¿sí?, nuestro país ha ratificado por diferentes leyes, los diferentes tratados internacionales de derechos humanos, y además un plus, porque no solo lo ratificó, sino que la incorporó al texto de la Constitución Nacional. Ese país está obligado a adecuar su derecho interno, porque si no adecua sus normas inferiores, es pasible de sanciones. Y sanciones muy importantes, multas, y además otro tipo de sanciones. Por ejemplo, se le impide el acceso al crédito internacional, es decir, el país quiere quiere pedir un crédito al BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, para construir una autopista, una ruta, arreglar, el banco le va a decir no, porque usted ha incumplido tratados internacionales, ¿sí? Entonces, fue al año pasado, cuando fue el tema de las vacunas, hubo un tema con ese, porque desde cuando pedía el país el suministro de vacunas, se le planteó que había incumplimientos de orden de tratados internacionales, ¿sí?, de tratados de derechos humanos, ¿sí? Es decir, ¿pero qué tiene que ver el derecho humano con el derecho patrimonial? Tiene que ver y mucho, ¿sí? Entonces, hoy por hoy,
todo el código ha modificado algunas cuestiones y en el artículo 1 y 2 dice que son fuente del derecho, fuente del Código Civil, los tratados de derechos humanos, y a su vez también dice que todas las normas establecidas en el Código Civil y Comercial se interpretan a la luz de los tratados de derechos humanos, a la luz del derecho constitucional. Entonces, es muy importante en materia de contratos también. ¿Por qué? Porque el orden público está metido en las leyes de emergencia, como hablamos hoy, esta ley de alquileres última que se aprobó el año pasado. ¿Por qué? Porque estábamos en la emergencia por la pandemia. Es una ley de emergencia. ¿Sí? También hay influencia de los derechos constitucionales en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, no lo vamos a ver acá, con el contrato de trabajo, ¿sí? Con el derecho previsional, ¿sí? Que también hay derecho previsional cuando hablamos de contratos, ¿sí? Con las empresas de medicina prepaga. Ahí uno está celebrando un contrato. Ahí está el juego del derecho constitucional de acá a la China, porque tiene que ver el juego del derecho a la salud. Está en juego el derecho a la salud, ¿sí? También, dentro de cada contrato en sí, hay principios de derechos humanos que también debemos tener en cuenta y no los podemos dejar de lado, como principios de no discriminación, el derecho, que hablamos recién, que dije recién, del derecho a la salud, el derecho a la protección de la persona, ¿sí? De protección del más débil. Vamos a ver mucho qué pasa, la situación de aquella persona que tiene una limitación a la capacidad, una restricción a la capacidad, cómo va a estar protegida en materia de contratos, ¿sí? Vamos a ver cómo se protege a esa persona, cómo se protege a la persona menor de edad, que uno diría, si aplicábamos el derecho civil antiguo, no, listo. No, al derecho de los contratos no le tiene por qué interesar el menor de edad, porque el menor de edad no puede contratar. Eso se decía antes de la reforma del código, no hace mucho, no estamos hablando de 100 años atrás, estamos hablando de hace 5 años atrás. O sea, el menor de edad no puede contratar, listo. Y hoy sabemos que el menor de edad, la persona menor de edad, puede contratar. No hablamos de menor como sustantivo, sino persona menor de edad, ¿sí? Puede contratar, puede, por aplicación de otro principio, que es la autonomía progresiva, puede celebrar contratos, ¿sí? No solo el pequeño contrato que voy al kiosco y me compro la Coca-Cola, sino otro tipo de contratos de más envergadura también, ¿sí? Entonces, aparece otra relación contractual que antes no teníamos. La protección al consumidor. La protección al consumidor está en la Constitución Nacional, está en la Constitución Provincial, por lo tanto, es derecho constitucional, ¿sí? Nosotros tenemos normas de protección al consumidor en el Código Civil, ahora con la reforma, pero también tenemos una ley especial que es anterior a la reforma del Código, pero sigue vigente, no fue derogada. El Código lo que hizo es replicar algunos artículos, agregó algunas cosas, ¿sí? Modificó otras, ¿y cuál se aplica? ¿El Código o la ley especial? Las dos. ¿Por qué? Porque depende del caso, vamos a aplicar la que sea más favorable al consumidor, ¿sí? Y de paso les voy adelantando temita de la clase que viene, que creo que es antiinterpretación, o la otra. La otra que viene es anticontrato, me parece que la otra es antiinterpretación. La próxima clase creo que es de elementos. De elementos, bueno. En alguna de mis clases yo hablo de interpretación de los contratos, así que el derecho del tema de interpretación de los contratos de consumo lo vamos a ver, así que, pero les voy adelantando, ¿sí? Tenemos el Código Civil y tenemos ley especial. Contratos sobre bienes de incidencia colectiva, aquellos tienen que tienen que ver con los intereses difusos, ¿sí? Con el medio ambiente, ¿sí? También tiene protección constitucional. La tutela de la autonomía privada, esto lo que el artículo 19 de la Constitución Nacional nos decía, que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los jueces. Bueno, sí, están exentas siempre y cuando sea dentro de la órbita de los intereses particulares. Por eso ustedes van a ver
una bolilla en esta parte que se llama efecto relativo de los contratos, es decir, van a ver la fuerza obligatoria del contrato entre las partes, pero el efecto relativo respecto de terceros, ¿sí? Porque las partes tienen autonomía, pero ojo si estamos afectando derechos de terceros. A veces los va a alcanzar esos efectos del contrato de terceros y otras veces no. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto ven que es como un pantallazo de lo que vamos a ir viendo en toda esta parte general, ¿sí? En el cronograma tienen, yo no lo tengo acá, pero bueno, ustedes por ahí los tienen a mano, van a ver que dice Convención de Viena, principios de unidad, bueno, no se preocupen por eso no lo vamos a preguntar, ¿sí? Esos son todas tratados y convenciones que se celebraban a nivel regional entre países, ya sea en la Comunidad Económica Europea o en el Mercosur, para facilitar el intercambio de mercaderías, la contratación entre países del Mercosur, ¿sí? Entonces, para tratar de unificar las normas de los diferentes derechos internos de cada uno de los países, se reunían los países y se dictaban determinadas convenciones o determinados principios para unificar esos criterios. Esos son la Convención de Viena, el principio de unidad y todo lo que figura ahí en el programa. Ustedes no se preocupen, nosotros no lo vamos a preguntar ahora para el parcial, ¿sí? Así que puede ser que en algún punto hagamos referencia a qué dice, porque aparte ahora esos principios que se regionalizaron, nosotros ya los tenemos bastante, se unificaron y se fueron incorporando al derecho interno. Entonces, antes, cuando no teníamos la reforma del código, sí íbamos a, ¿qué dice UNIDRAT de tal cosa, qué estableció respecto de tal otra, ¿sí? Para ver por qué acá teníamos un código civil antiguo que decía otra cosa. Entonces ahora, como eso se ha ido incorporando al código, ya nosotros lo tenemos ya incorporado en nuestro derecho. Bien. Bueno, este PowerPoint, ahora termino la clase y se los habilito, ¿sí? en el campus, y después yo voy a ir subiendo, ustedes, si bien pueden ir a las clases que están siendo grabadas, estas clases grabadas, la facultad las agrega en un canal de YouTube, ¿sí? Pero yo igualmente se las voy, les comparto ese enlace, se los comparto en el campus, ¿sí? Por una cuestión para estar ordenados, es decir, este Power tienen el Power y la clase grabada, ¿sí? Obviamente la clase presencial no. Las clases que son presenciales no, van a tener los PowerPoint nada más, pero yo ahora se los voy a ir habilitando, ¿sí? Sí, la clase grabada. Denme un tiempo, no es que termino la clase y automáticamente se las puedo subir grabada, porque la facultad tarda un poquito, un día o dos, a veces en subirla al canal de YouTube. Yo tengo que esperar que la facultad la suba al canal de YouTube para recién ahí podérselas subir al campus. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido, a veces hablo rápido, pero bueno, total me tienen grabada, después lo vuelven a escuchar. Bien. Está claro, Bueno, profe. Bueno, me alegro que les haya parecido claro. Conmigo se pueden comunicar por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Les pido, yo tengo un problema que es un TOC, ¿no? No puedo ver el circulito rojo, ¿vieron del WhatsApp que hay notificaciones? Tengo que estar abriéndolo, así que yo tal vez no contesto, pero voy siguiendo, trato de, porque no soporto que haya notificaciones. Y cuando en esas notificaciones ustedes se han hecho una pregunta que a veces no me la hacen a mí, pero se la hacen, ¿alguien sabe tal tema? Yo no aguanto.
¿sí? Y a veces me enojo conmigo misma porque me pasa, porque después me colapso, porque ahora no, porque no preguntan mucho, pero cuando empieza estamos cerquita del parcial, entran todo el tiempo a preguntarse cosas, y yo veo que a veces preguntan y otros les responde algo con buena voluntad la pregunta, pero tal vez no está muy correcta la respuesta, entonces ahí me meto a contestar, ¿sí? Y después digo, no, esto es domingo, 11 de la noche, ¿qué estoy haciendo? Así que vamos después a tratar, no ahora, porque yo sé que no son tantas las preguntas ahora, pero cuando estemos más cerca del parcial, vamos a organizarnos, en todo caso, ponemos un día o un horario, o ya les digo, si preguntan algo, pregunten en un horario razonable. Pueden mandarme mail también, Cristina Casals, con ese final, que el cronograma está mal puesto, está sin la S, cristinacasals@hotmail.com. ¿Ven cómo está mi nombre acá en la ventanita? Bueno, todo junto con minúscula, cristinacasals@hotmail.com. ¿Sí? Me pueden mandar mail, si no les contesto inmediatamente, tengan un poquito de paciencia, después les voy a contestar. Recuerden que estoy en 3 matrículas, ¿sí? Si tienen dudas, como tienen la comunicación abierta, conmigo no hay ningún problema. Bueno. Muchas gracias, profe. Bárbaro. Bueno, yo les voy a sacar, el doctor Vega quiere que saque fotos para controlar asistencia. Es re policía, ese doctor Vega, es re malo. Pero yo saco, pero igualmente estas primeras semanas, no se preocupen, que no tenemos en cuenta tanto la asistencia, muchos se han ido, me parece. Sí. Bueno. Sí, profe, quedamos muy pocos. Sí, quedan re poquitos. Quedamos muy Controlamos la asistencia, No esta primera semana y la que viene no, porque es cuando empiezan a hacer los cambios de comisiones, hasta que no tengamos la lista definitiva, que es después de los 15 días, no vamos a tener tan en cuenta esta asistencia, pero después sí, después pedimos asistencia, ¿sí? Porque si no nos pasa que hay 10 en la clase y el día del parcial aparecen 40. ¿De dónde salieron? Y joróbense porque se nota quien ha escuchado las clases, que aquel que no, que estudió del libro, sí, hizo la doctora, dijo que estudiamos el manual, sí, pero no vino a escuchar ninguna clase, se nota. Porque la clase está justamente para que nosotros le digamos, miren esto, mejor de tal tema, mejor tal otro, este autor lo opina de esta manera, pero ojo que está este otro lo opina de otra, ¿sí? Así que aprovechen las clases. Bueno, finalizamos entonces. Nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Hasta el viernes que viene. No, profe.